Vale, perfecto. Vale, entonces, lo primero siempre empezar por preguntaros si tenéis alguna duda del tema que estamos viendo, el RA7, ¿vale? Que es la unidad 2. Ya sé que no subí el otro día el fichero con lo que estuvimos haciendo de la gestión del procesador, el ejercicio, porque como ya entró el compañero siguiente y a lo largo de la semana no he tenido un hueco para meterme en el aula y grabar el archivo, pero lo grabo y os lo subo, os lo prometo, ¿vale? Aparte de eso, no sé si os habréis mirado lo que os pedí que os miraseis, que era la gestión de memoria, en la que hay un vídeo explicativo de la presentación, ¿vale? Hecho por mí. Luego teníais que miraros la gestión de los dispositivos de entrada-salida y la gestión de los sistemas de archivos. No sé si os lo habéis mirado, no lo habéis mirado. Si alguien tiene alguna duda, ¿tenéis alguna duda? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, pues yo lo que quería explicar hoy, a ver, la gestión del sistema de archivos, la verdad es que es muy sencilla, ¿vale? Cuando nosotros vamos a grabar información en un dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Pues se guarda en determinadas zonas del dispositivo de almacenamiento y el sistema operativo almacena mediante el sistema de archivos dónde ha guardado cada cosa, ¿vale? Para luego poder acceder a ella. Yo esto, el sistema de archivos lo comparo siempre con una biblioteca, ¿vale? En la que hay muchísimas estanterías donde se van a colocar muchísimos libros, pero también tienen como, bueno, unos casilleros en mi época, pero ahora pues lo tienen todo informatizado, ¿no? Tienen una base de datos que indica cada libro en qué estantería, en qué leja y con qué numerito se identifica para poderlo localizar fácilmente, porque imaginaros que en una biblioteca nosotros tenemos, pues yo qué sé, 10.000 libros, ¿vale? Y yo llego buscando un libro en concreto. Bueno, pues si no tuviesen en algún sitio almacenado cómo han organizado esos libros, me sería imposible acceder a ese libro, por mucho que esté, porque tengo muchas estanterías, pero si luego no soy capaz de localizar el libro dentro de las estanterías, no me valdría para nada, ¿vale? Entonces, los sistemas de archivos es lo que utiliza el sistema operativo, es la manera en la que el sistema operativo organiza la información en un dispositivo de almacenamiento, no solo para almacenarlo, sino para saber dónde lo ha almacenado y luego poder acceder a él, ¿vale? Entonces, para eso, pues la información se organiza de una determinada manera, ¿vale? Entonces, en los sistemas de archivos nosotros vamos a tener carpetas, subcarpetas y archivos, ¿vale? Que es lo que tenemos que distinguir. Yo voy a abrir esto. Yo realmente me voy a meter aquí porque quiero explicaros bien la diferencia entre ruta absoluta y ruta relativa, porque hay uno de los ejercicios de este tema en el que se os pregunta acerca de eso y aunque es una chorrada, es importante que lo entendáis bien, porque esto luego en el diseño de sitios web es muy importante, ¿vale? Es muy importante que vosotros especifiquéis las rutas correctamente, porque si no luego la información no será encontrada cuando vosotros intentéis acceder a esa página web, ¿vale? Si no lo especificáis de la forma correcta no podréis acceder a la información almacenada en el servidor, ¿vale? Entonces, los sistemas de archivos van a organizar la información en carpetas o directorios, ¿vale? Esto profesionalmente o así como más técnicamente se le llama directorio, pero como luego Windows empezó a representar los directorios con carpetas, pues ahora ya indistintamente se le llama carpeta o directorio, que no es más que un organizador de información, ¿vale? Como si dijésemos un contenedor. ¿Por qué? Porque yo no puedo, si yo almaceno toda la información en una unidad, digamos, nuestro disco duro que es de 1 tera, yo almaceno todos los ficheros directamente en la unidad C, ¿vale? Luego me sería muy complicado acceder a esa información. Entonces, lo que se inventaron fueron los directorios.
Los directorios me permiten estructurar u organizar la información dentro del dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Y luego dentro de un directorio pues puedo tener a su vez otros directorios que serían los subdirectorios o más ficheros, ¿vale? Que los ficheros pues son los que realmente tienen los datos, ¿vale? La información. Bien, entonces, bueno, pues aquí en esta presentación os habla de los distintos tipos de ficheros que hay, cuáles son los atributos de un fichero, ¿vale? Qué información guarda el sistema operativo acerca de cada uno de los ficheros y todo eso, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eso no hace falta que yo lo explique, creo que es información muy sencilla y fácil de entender, ¿vale? Y me voy a ir directamente a las rutas, ¿vale? Las rutas me van a permitir localizar un fichero dentro del dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí vienen tipos de ficheros, pero bueno, que esto creo que lo sabe todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo me voy a ir, como he comentado, a los directorios, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que son las rutas, ¿vale? Cuando yo organizo la información en directorio, bueno, pues aquí empieza a usarse una nomenclatura de directorio padre, directorio hijo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener siempre una unidad, la unidad principal, que en Windows sabéis que las unidades se les asigna una letra, ¿vale? Y luego directamente, sí, dentro de esa unidad vamos a tener lo que se conoce como directorio raíz, ¿vale? Representado con la contrabarra. Bien, por eso aquí tenéis, esto sería un árbol de directorios de Windows, porque vemos que tenemos una letra asignada, en este caso a la unidad, sería la C2 puntos, el nombre de la unidad será la primera partición de nuestro primer disco duro, ¿vale? Y luego tenemos la contrabarra, bien, que sería el directorio raíz. De ahí va a colgar el resto de directorios y ficheros, ¿vale? Y luego, pues, aquí hemos creado 3 directorios. En este caso, el directorio, voy a hacerlo un poquito más grande porque no sé esto cómo lo veis en casa. Vale, a mí lo que me gustaría es que esto no lo viese. Vale, esto lo voy a pasar aquí. Vale, entonces vosotros aquí tenéis el directorio raíz, como hemos dicho, y colgando de él se han creado 3 subdirectorios, ¿vale? Y luego dentro del directorio docs se han creado unos ficheros, dentro del directorio apps se han creado otros subficheros o subcarpetas, ¿vale? Y dentro de ellas ficheros, pero que yo dentro de un directorio puedo crear más directorios o más ficheros o las dos cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora cómo, bueno, aquí tenemos una estructura de directorios que ya veis que se representa pues como con una estructura jerárquica, pero en este caso este árbol de directorios es de Linux. ¿Y por qué sabemos que es de Linux? Porque no tiene una unidad asignada. Linux no asigna letritas a las distintas unidades, ¿vale? Lo representa de otra manera que ya veremos más adelante cuando veamos la parte de Linux. Y aquí, en vez de utilizar la contrabarra, utiliza la barrita esta, ¿vale? Es la barra que utiliza Linux para representar el directorio raíz y para separar los directorios entre sí, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos otra estructura de directorio, en este caso de Linux. Bueno, y evidentemente cuando nosotros vamos a trabajar con ficheros y directorios, para poder localizar un fichero o un directorio, tenemos que indicar la ruta donde yo puedo encontrar ese fichero o directorio, ¿vale? Entonces, hay 2 maneras para especificar las rutas. Lo que se conoce con el nombre de ruta absoluta y lo que se conoce con el nombre de ruta relativa, ¿vale? Entonces, una ruta absoluta es aquella en la que yo indico el camino desde el directorio raíz hasta el fichero o directorio con el que yo quiero trabajar, ¿vale? Entonces, si yo estoy en Windows, mi ruta absoluta va a empezar siempre, siempre, siempre con el nombre de la unidad, ¿vale? Nombre de la unidad, 2 puntos y ahora directorio raíz y
directorios por los que tengo que ir pasando hasta llegar al directorio al que quiero llegar. Y esos directorios por los que tengo que ir pasando los voy a ir separando por una contrabarra, ¿vale? Entonces, aquí me ha puesto la ruta absoluta para llegar al directorio land use, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿sí? Vale, pues para llegar a este directorio, mediante una ruta absoluta, como hemos dicho, siempre empezamos en el directorio raíz, es decir, empezamos en el directorio raíz de la unidad, por lo tanto, empezamos siempre en Windows con el nombre de la unidad, directorio raíz. Y ahora, para llegar a este directorio de aquí, land use, yo tengo que pasar por el directorio data, ¿vale? Por eso pongo el nombre de la unidad, directorio raíz, y ahora data, contrabarra, de data me voy a save files, ¿vale? Contrabarra y el directorio al que yo quiero llegar, ¿vale? Vale, yo creo que la ruta absoluta es muy sencilla, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiese llegar al fichero infrastructure que tengo aquí, lo que tendría que especificar mediante una ruta absoluta sería de 2 puntos, contrabarra, data, contrabarra, final, contrabarra, infrastructure, y ya he llegado al directorio con el que yo, al fichero con el que yo quiero trabajar, ¿vale? Creo que aquí no hay ninguna duda, o si alguien tiene alguna duda, que pregunte ahora, calle para siempre. Esto está claro, ¿no? Vale, vamos a las rutas relativas, que no son las que son tan intuitivas, ¿vale? Y son las que realmente vais a tener que utilizar, ¿vale? En una ruta relativa también se va a utilizar para especificar el camino o cómo llegar a un fichero o directorio de mi unidad, ¿vale? Pero en vez de partir del directorio raíz, como hemos hecho en las rutas absolutas, yo para especificar una ruta relativa voy a partir del directorio en el que me encuentro, ¿vale? Es decir, cuando yo voy a especificar, siempre va a haber un directorio actual, que es el directorio en el que el usuario se encuentra en un momento dado. Pues una ruta relativa lo que hará será especificar el camino para llegar desde el directorio en el que estoy al directorio al que quiero llegar, ¿vale? Entonces, suponiendo que el directorio actual es el directorio final, que está aquí, para llegar al directorio land use, que es el directorio al que hemos llegado antes, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer para especificar cómo llegar a ese directorio mediante una ruta relativa. Vale, pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que irse. O sea, la manera de llegar aquí, desde aquí, sería ir hacia arriba hasta encontrar un directorio común al directorio al que yo quiero llegar y luego ir hacia abajo. ¿Está claro? No sé si lo veis bien. Si yo estoy en final, me tengo que subir a data para luego bajar por save files y land use, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto de subir y bajar y todo eso? Pues muy fácil. Se usan los directorios padre, ¿vale? A ver, para acceder a un directorio padre yo pondré punto, punto, ¿vale? Cada vez que yo pongo punto, punto, me estoy subiendo al directorio padre del directorio en el que me encuentro, ¿de acuerdo? Y luego, entonces, lo primero que tengo que hacer es subir un directorio. Como lo primero que tengo que hacer es subir un directorio, utilizo punto, punto. Ya estoy aquí. Ahora ya pongo la contrabarra y empiezo a bajar. Save files, de nuevo contrabarra, land use, ¿vale? Si yo hubiese necesitado, imaginaros, estoy en final, en el directorio final, pero al directorio que quiero llegar es a posters, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tengo que subir no solo aquí, a data, sino que tengo que subir al directorio raíz. Es decir, tengo que subir 2 veces. Así que lo que pondré será punto, punto, y ahora estoy aquí, contrabarra, y ahora estoy aquí, y ahora de nuevo contrabarra maps, contrabarra posters. ¿Entendéis eso o no?
Efectivamente, ¿vale? Cada vez que yo quiero subir un directorio, 2 puntos, ¿vale? Como aquí quiero subir 2 directorios, pues punto barra punto barra y luego ya empiezo el descenso y entonces ya maps barra pósters, ¿sí? Bueno, para probar esto voy a hacer lo siguiente, me voy a descargar una imagen que yo me he mandado al correo con un directorio y vamos a hacer ejemplos de esto para ver si lo habéis entendido bien. Vale, la imagen ahí la veis bien y yo ahora me voy a abrir un documento de texto para ir escribiendo las rutas que yo os diga, ¿vale? ¿Vosotros el documento que he abierto lo veis o no? ¿Veis las dos cosas? Es que como yo tengo dos pantallas, pero no sé vosotros cómo lo veis. Vale, entonces no veis el fichero. Vosotros veis, vale, ahora sí, vale, es que lo tenía en la otra pantalla. Vale, pues voy a hacer esto pequeñito porque a mí lo que me interesa es que veáis la ruta que yo escribo, pero sin tapar mucho el árbol de directorios, ¿vale? Entonces, vale, pues así más o menos. Os la voy a poner aquí que parece que hay un huequecillo. ¿Vale? Aquí no tapo nada. Ahí no tapo nada, ¿vale? Entonces tenemos esta estructura de directorio de una unidad en la que hay instalado Windows, ¿vale? Porque tengo la letrita asignada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo, mi directorio, la ruta absoluta no la voy a poner ahora inicialmente, creo que son más sencillas y lo más complicado es la relativa. Así que me voy a centrar en la relativa, ¿vale? Si alguien ahora, cuando veamos la relativa, quiere que hagamos alguna ruta absoluta, me lo dice. Vale, entonces, digo, vamos a suponer que nuestro directorio actual va a ser aplicación, ¿vale? Este de aquí, aplicación. Y yo quiero llegar al directorio con el que quiero trabajar, es el directorio docs, que está aquí. Venga, decidme qué es lo que tendría que hacer. Para ir desde aquí hasta aquí con una ruta relativa, tengo que subir a este, ¿vale? A módula, y luego tengo que subir al directorio raíz para luego bajar a docs, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la ruta? 2 puntos. Uy, perdón, es que se ve que está el teclado. 2 puntos, contrabarra. ¿Veis lo que escribo? Es que está muy chico a lo mejor. Espera. ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. Punto. ¿Y ahora qué más pondría? Ahora estoy como aquí. Punto. Punto de nuevo, contrabarra. Y ahora docs, ¿vale? El nombre del directorio este de aquí, ¿sí? Vale, ahora vamos a suponer que sigo en el mismo sitio, directorio aplicación, y quiero llegar al directorio, perdón, services, que lo tengo aquí. Venga, indicarme la ruta. Punto, oh, vale, perdón, punto, barra, punto, Java projects, barra, desktop applications 2 barra src barra meta inf barra y services, ¿vale?
Esa sería la ruta que hay que poner para llegar desde aplicación hasta services, ¿sí? Vale, vamos a suponer que ahora mi directorio actual es Java Projects, ¿vale? Y quiero trabajar con el directorio OBJ. A ver, voy a poner aquí, directorio actual Java Projects, ¿vale? Y quiero llegar al directorio, ya no me acuerdo cuál he dicho, OBJ, OBJ. Venga, pues vamos a poner cuál sería la ruta. La ruta relativa. Estoy en Java Projects y quiero llegar a OBJ. ¿Qué hay que hacer? Punto barra. Módula. Barra. Aplicación. Barra. OBJ. ¿Vale? ¿Esto está claro? Vale, ahora vamos a suponer que sigo en el mismo sitio, en Java Projects, pero ahora quiero llegar a Resources. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Que no tengo que ir para arriba, ¿no? Tengo que ir para abajo. ¿Está claro, no? Porque la carpeta a la que quiero llegar cuelga del directorio en el que estoy. No tengo que ir hacia arriba para bajar por otro sitio distinto, sino que como ya estoy aquí, tengo que ir hacia abajo. ¿A alguien se le ocurre cómo empezaría esta ruta? Cuidadito. Si ponéis directamente la barra, se piensa que estáis intentando ir al directorio raíz. ¿Vale? Entonces aquí tenemos dos formas de empezar. O utilizar otra nomenclatura, igual que el punto es para el directorio padre, el punto es para el directorio actual en el que estoy. ¿Vale? Entonces podría indicar la ruta de esta manera, es decir, directorio en el que estoy, barra, y ahora ya los directorios por los que voy a pasar, ¿vale? Sería así, desktop application 2, src, barra, ya no sé a cuál he dicho, a resources, vale, desktop, barra, resources, ¿vale? Esa sería una manera de indicar la ruta. ¿Sí? La otra forma sería directamente poniendo, o sea, quitando el punto y la barra, ¿vale? Poniendo, bueno, lo voy a copiar, poniendo esto. ¿Vale? Cuidado con poner la barra delante, porque si ponéis la barra delante sin que haya un punto, va a buscar el directorio Desktop Application 2 colgando directamente del directorio raíz, ¿vale? Y os daría un error porque no existe un directorio Desktop Application 2 colgando directamente del directorio raíz, ¿vale? Bueno, pues esto son las rutas relativas, ¿bien? Que como habéis visto no es nada difícil, pero quizás si no os lo explica os hubiese costado más trabajo entenderlo. ¿Y por qué son importantes las rutas relativas? Pues mirad, cuando vosotros estáis creando un sitio web, vosotros vais normalmente lo vais a crear en local y luego se va a subir a un servidor, ¿vale? Entonces tú cuando estás creando tu sitio web, las rutas las tienes que poner siempre relativas, ¿vale? O sea, si tú estás creando aquí un punto HTML y las imágenes las tienes aquí, tú tienes que indicar desde este HTML que está colocado aquí cómo llegar a las imágenes que están aquí, pero nunca con una ruta absoluta, porque luego cuando tú lo subas a un servidor, a ti no te van a colocar la carpeta módula y mis imágenes colgando directamente de una unidad que se llame C.
No, te lo van a colocar en una unidad y probablemente en una unidad y dentro de varias carpetas, con lo cual, si tú la ruta que tú incluyes en tu página web para acceder a las imágenes es una ruta absoluta, luego no va a encontrar nada, o sea, en local te va a funcionar el sitio, pero en el momento que tú subas tu sitio a un servidor web no te va a funcionar nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque para esto no se pueden utilizar las rutas absolutas, para algunas cosas sí, pero para diseñar página web no podéis utilizar rutas absolutas y tenéis que utilizar las relativas, ¿vale? Y es importante que las entendáis bien para que luego no cometáis errores a la hora de escribir la ruta relativa y que no os encuentre el directorio, la imagen, el fichero que vosotros estéis buscando, ¿vale? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a grabaros esto. Directorio actual. Antes hemos dicho que era aplicación, ¿vale? Y lo digo para subiros esto de ejemplo, que luego os acordéis. Os voy a subir esto a la plataforma, ¿vale? Aquí era el ejemplo de cómo llegar desde aplicación hasta Docs y aquí era el ejemplo de cómo llegar desde aplicación hasta, no me acuerdo, services. Services. ¿Vale? Ahí. Vale, pues aquí está este ejemplo. No sé si queréis que todo con rutas relativas. Claro, estas dos cosas ha sido con rutas relativas. Vale. Si fuese con una ruta absoluta, pues como hemos dicho, es ir indicando desde la unidad C2 puntos barra todos los directorios por los que pasamos hasta llegar al que queremos llegar, ¿vale? Entonces voy a guardar esto, guardar como. Vale, ¿tenéis alguna pregunta de esto? Vale, os voy a subir eso y os voy a subir la imagen, esta que yo he utilizado, ¿vale? Para que, claro, tengáis la estructura de directorios para poderla ver. Vale, más cositas que os quería decir. Ya he puesto visibles los contenidos del tema 3, ¿vale? Y esta tarde-noche pondré ya visible la tarea 3. ¿Bien? Vale. Esto, árbol de... Bueno. Qué tonta, espérate. Espérate, lo voy a meter todo dentro del mismo fichero. Vamos más rápido. Claro, voy a meter la imagen aquí dentro, ¿vale? Y así abrís el fichero y ya lo tenéis todo. Aquí yo cojo, me inserto la imagen que estará en descargas. No la he cargado. Vale, yo la pongo aquí en el documento, si es que quiere refrescar. En descargas está, no, porque luego no la encuentras. Bueno. Vale, ahora sí.
lo grabo y pongo aquí el ejemplo de ruta relativa y así ya lo tenéis. Estoy pensando, espérate, porque no sé si vosotros podéis abrir el formato este ODT. Lo grabo en PDF. No puedo creer. Vale, ahora sí. Me ha costado hacerlo 2 veces cada cosa, pero ya está. Vale, pues esto ya lo tendríais aquí. Vale, pues no sé si queréis, voy a pasar un poquito, aunque está el vídeo explicativo de la gestión de memoria, ¿vale? Porque, a ver, del otro fichero que yo tenía abierto, realmente, no sé si os habéis mirado el contenido, pero es que es muy, muy sencillo. No creo que merezca la pena perder tiempo ahí, ¿vale? Entonces, voy a pasar a la gestión de memoria, que quizás haya alguna cosita que os resulte más complicado. No sé si le habéis echado un vistazo o no, ¿vale? Entonces, pego un repasito aquí hasta que se haga la hora, ¿vale? Entonces, los sistemas operativos ya dijimos que se encargan de gestionar los recursos hardware del equipo, ¿vale? Ya vimos cómo gestionaba el procesador y ahora voy a ver unas nociones un poco de cómo gestiona la memoria, ¿vale? Sabéis que los sistemas operativos, bueno, pues había sistemas operativos monotarea y sistemas operativos multitarea. El monotarea es que solo podía ejecutar una tarea y hasta que no acababa esa no empezaba otra, ¿vale? Mientras que el multitarea sí que es capaz el sistema operativo de ejecutar varias cosas a la misma vez. Todo aquello que yo quiera ejecutar tiene que estar almacenado previamente en la memoria RAM, ¿vale? Cuando hablamos de gestión de memoria, estamos hablando de gestión de la memoria RAM, ¿vale? De la memoria principal. Todo programa que vaya a entrar al procesador y vaya a ser ejecutado previamente es necesario que esté almacenado en la memoria RAM. Entonces, claro, cuando los sistemas operativos eran monotarea, pues esta operación no era muy complicada porque toda mi memoria RAM, ¿vale? Se dividía solo en una parte en la que se almacenaba el sistema operativo y en otra parte en la que se almacenaba el programa que yo quería ejecutar, ¿vale? Porque evidentemente el sistema operativo también es un programa, es un conjunto de programas, ¿vale? Y también tienen que estar almacenados, como todo programa, en memoria RAM para ser ejecutado. Pero esto, bueno, pues era sencillo. De toda la memoria RAM había una zona destinada a almacenar el sistema operativo y otra en la que se almacenaba el único proceso que se podía ejecutar. Y hasta que no acabase este proceso no se almacenaba otro, ¿vale? Porque yo no podía ejecutar más de un proceso a la vez. Por lo tanto, todo este espacio, que es la zona de usuario de la memoria RAM, estaba destinado a almacenar un único programa que era el que se iba a ejecutar. Cuando este programa acababa, se borraba para almacenar el siguiente programa que quería ejecutar el usuario. Sin embargo, en los sistemas operativos multitarea, pues esto se complica un poquito más porque sigue habiendo una zona de usuario, hay de usuario una zona del sistema operativo donde se almacena el sistema operativo para poder ser ejecutado, pero luego en la zona de usuario ya no se va a almacenar un único proceso, sino todos aquellos procesos que se quieran ejecutar, que en este caso
pueden ser varios, ¿vale? Entonces, la gestión de esto, pues ya es un poquito más complicada porque hay que ver si me caben, si no me cabe. Al principio se van a ir almacenando correlativamente, pero luego si el proceso 2 acaba se genera un hueco y entonces cuando llega otro proceso a ejecutarse hay que ver si cabe en ese hueco o si se le coloca al final, si, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer una serie de casuísticas que complican un poco la gestión de la memoria. ¿Bien? Vale, entonces, bueno, pues vosotros tenéis que distinguir, ¿vale? Un programa está formado por una serie de instrucciones, ¿vale? Que se ejecutan en orden, ¿vale? Llevan un orden y hay que ejecutarlo en ese orden porque si no el programa haría unas cosas distintas, ¿vale? Entonces, ese orden que tienen las instrucciones dentro de un programa es lo que se conoce con el nombre de dirección lógica, ¿vale? La primera instrucción, la primera dirección. La segunda instrucción, la segunda, ¿vale? Bueno, empezando desde 0, pues la primera instrucción sería la 0, la segunda la 1, la 2, la 3 y así, ¿vale? Hasta completar el número de instrucciones que tiene nuestro programa menos 1, ¿vale? Eso sería lo que le llamamos dirección lógica. Pero luego, ¿qué ocurre? Que ese programa que tiene, imaginémonos, 10 instrucciones, se almacenan realmente en la memoria RAM, ¿vale? Y se almacenan en una dirección de memoria física, ¿sí? Es decir, el proceso 1 se ha almacenado aquí, que esto imaginémonos que es la dirección de memoria 10.000, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hay que hacer una conversión entre direcciones lógicas y direcciones físicas. ¿Por qué? Porque la primera instrucción del proceso 1 ahora está en la dirección física 10.000 y la instrucción 2 está en la 10.001 y la instrucción 3 está en la 10.002. Pero si yo el programa 1, en vez de almacenarlo aquí, lo hubiese almacenado aquí, que es en la dirección 20.000, pues la instrucción lógica 1 estaría en la dirección física 20.000 y la instrucción lógica 2 estaría en la dirección física 20.001. ¿Lo entendéis? Es decir, una cosa es la dirección lógica, es el orden que ocupa cada instrucción dentro del programa, pero luego como ese programa se almacena en memoria RAM, existe lo que se conoce como dirección física, que es donde la ubico yo realmente dentro de la memoria RAM, ¿vale? Entonces, pues para eso existe, ¿vale? El sistema operativo tiene como si dijésemos una manera de traducir esas direcciones lógicas en direcciones físicas, ¿vale? La instrucción 346 de un programa que ha sido almacenado en la dirección física 14.000, pues para acceder a la instrucción 346 habrá que sumar la dirección donde ha empezado a almacenarse físicamente ese programa en memoria habrá que sumárselo a la dirección lógica a la que quiero acceder, ¿vale? Por lo tanto, la dirección física de esta instrucción 346 será la 14.346 porque el programa empezó a almacenarse en la dirección 14.000. ¿Esto lo entendéis o no? Efectivamente, ¿vale? Yo esto cuando lo explico lo comparo con, por ejemplo, un grupo de clase, ¿vale? El grupo de primero DAO. Tenemos una lista de clase. Está el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, que es el número que ocupa ese alumno en la lista, ¿vale? Pero vosotros no estáis ubicados ahora mismo en ningún aula, con lo cual no os puedo localizar. Pero yo ahora resulta que hay un día que os cito en el instituto y venís todos y os coloco en el aula B25 y os digo, os tenéis que colocar en el mismo orden de lista, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo ya sé en qué dirección física estáis, aula B25, pues luego sería fácil localizaros a cada uno de vosotros, ¿no? Si estáis sentados por orden de lista,
Pues uno estará en la B25, primer puesto, el otro en la B25, segundo puesto, ¿vale? El segundo de la lista estará en el B25, segundo puesto, ¿vale? Es decir, que una cosa es vuestro orden en la lista, sería vuestra dirección lógica, vuestro orden dentro de la lista de clase, y luego para ubicaros físicamente, en el momento en el que sé en qué aula os meto, ya os puedo ubicar físicamente, porque sería el aula física en la que estáis, sumándole el número de lista, yo os localizaría en el puesto en el que estáis, porque os he dicho que os tenéis que poner en el puesto de vuestro número de lista. ¿Queda así un poquito más claro? Vale. A la hora de almacenar los procesos en memoria, pues existen varios algoritmos, ¿vale? Distintas maneras de almacenar los procesos en memoria. Inicialmente se utilizaron algoritmos de asignación de memoria contigua. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los procesos se almacenaban, que todo el proceso se almacenaba junto, ¿vale? En posiciones contiguas de memoria, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ahí si llega un proceso muy, muy grande y quedan trocitos de memoria libres, era difícil almacenar todo el proceso. Por lo tanto, se crearon otro tipo de algoritmos. La mejora de los algoritmos de asignación de memoria contigua fueron los algoritmos de asignación de memoria no contigua, en la que lo que ocurre es que el proceso que quiero almacenar en memoria, ¿vale? Lo divido en trocitos del mismo tamaño. Y para almacenar ese proceso, para que ese proceso se pueda ejecutar, es necesario que todos los trocitos estén almacenados en memoria, pero cada trocito puede estar en un sitio distinto de memoria, ¿vale? Yo, para que mis alumnos entiendan la diferencia entre los algoritmos de asignación contigua y los algoritmos de asignación de memoria no contigua, lo comparo con lo siguiente. Vosotros imaginad que 10 amigos quieren ir al cine, pero se quieren sentar juntos, ¿vale? Si llegáis temprano, los 10 amigos llegan temprano al cine, es fácil que encuentren 10 sitios juntos, ¿vale? Entonces, un algoritmo de asignación de memoria contigua lo que haría sería que encuentra sitio para los 10 amigos juntos, entran los 10 amigos al cine. Que no encuentran 10 sitios juntos, no entra ninguno al cine, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que si se llega muy tarde, la memoria ya va a estar ocupada, es decir, el cine va a tener una alta ocupación y va a ser difícil que ese proceso se pueda ejecutar, ¿vale? Porque es difícil encontrar 10 sitios juntos, es difícil encontrar espacio en memoria para un proceso grande, ¿vale? Por eso se crearon los algoritmos de asignación de memoria no contigua, porque permiten almacenar el proceso, pero no todo junto, sino que en distintos trocitos, ¿vale? Y yo esto lo comparo con 10 amigos que quieren ir al cine, ¿vale? Y van a entrar al cine si entran los 10, pero se pueden sentar de forma separada, ¿vale? Entonces, claro, si llegáis al cine ya con la hora más justa, es fácil que se puedan encontrar 10 sitios desperdigados, ¿vale? Es difícil encontrarlos juntos, pero sí desperdigados, con lo cual hay más probabilidades que los 10 amigos entren al cine si utilizan una asignación no contigua, es decir, si dejan que se puedan sentar en sitios separados, que si no, dicen no, entramos y nos sentamos los 10 juntos, si no, no entramos, ¿vale? Entonces, en los algoritmos de asignación de memoria no contigua, los procesos serán almacenados con más probabilidad cuando llega un proceso grande, porque el proceso se va a dividir en trocitos pequeños, ¿vale? Del mismo tamaño. Y entonces, si quedan trocitos pequeños de memoria libres, sí que será fácil que se puedan almacenar. ¿Esto lo entendéis o no? Porque ya no es obligatorio que se almacene en posiciones contiguas de memoria, sino que si queda un hueco por un lado y otro hueco por otro y otro hueco por otro, ¿vale? Con tal de que entren todos los trozos del proceso, el proceso se almacena en memoria y se podrá ejecutar. ¿Entendéis esto, sí o no? Vale. Y luego apareció otra mejora, que son los algoritmos de memoria virtual.
Porque, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto que un algoritmo está formado, un programa está formado por muchas instrucciones, ¿vale? Que hay que ejecutar una detrás de otra. Pero en un momento dado no se están ejecutando todas las instrucciones. Yo voy por un orden en el programa y se está ejecutando a lo mejor la instrucción 20 y la instrucción 1 ya se ha ejecutado y ya no se va a ejecutar más. Entonces, claro, los algoritmos de memoria virtual decían, uff, ¿y por qué hace falta tener todo el programa entero en memoria? No, vamos a tener solo el trocito que contiene las instrucciones que se están ejecutando o que se van a ejecutar en breve. No hace falta tenerlo todo. Entonces, el algoritmo de memoria virtual es una mejora de los algoritmos de asignación de memoria no contigua, es decir, dividen el proceso, el programa que yo quiero ejecutar lo dividen en trozos, igual que hace los algoritmos de asignación de memoria no contigua. Pero hay una ligera diferencia y es que los algoritmos de memoria virtual, en vez de tener que almacenar todos los trozos, permiten que solo se almacenen los trozos necesarios que contienen las instrucciones que se están ejecutando en cada momento. ¿Y dónde se guardan las otras? Las otras se guardan, los otros trozos que contienen instrucciones que ahora mismo no se están ejecutando, se van a almacenar en memoria virtual. ¿Y qué es la memoria virtual? ¿Alguien me sabe decir lo que es la memoria virtual? Pues lo digo yo, que vamos mal de tiempo. La memoria virtual es un trozo del disco duro que se utiliza como extensión de la memoria RAM. ¿Vale? Con lo cual, pero realmente no es la memoria RAM, es decir, las instrucciones que yo voy a ejecutar obligatoriamente tienen que estar en memoria RAM y las que no, los trocitos de programa que no estoy ejecutando ahora mismo estarán en memoria virtual, es decir, en un trozo del disco duro. Pero cuando esas instrucciones se vayan a ejecutar, habrá que intercambiar el trozo que está en memoria virtual con el trozo que está en memoria RAM, ¿vale? Entonces se van a ir haciendo intercambios entre memoria RAM y memoria virtual, ¿sí? Esto evidentemente tiene sus ventajas, es decir, voy a poder ejecutar muchos más programas a la vez, pero ralentiza un poco la ejecución de los programas porque habrá que estar haciendo intercambios con memoria, ¿vale? Hoy en día, en los sistemas operativos que utilizamos hoy en día, los algoritmos que se utilizan de asignación de memoria son de memoria virtual. Es decir, los sistemas operativos nos permiten habilitar un trozo de disco duro como una extensión de la memoria RAM y entonces yo voy a poder ejecutar muchos programas a la vez y el sistema operativo va a ir intercambiando esos trocitos de programa conforme sea necesario para poder ejecutar el programa correctamente. ¿Lo entendéis o no? Bueno, espero que sí. Vale, bueno, pues aquí os viene algunos ejemplos de algoritmos de asignación contigua, no contigua y de memoria virtual. Esto viene explicado en el PowerPoint, o sea, en el vídeo este explicativo, he dicho PowerPoint, pero no. Aquí hay un vídeo explicativo de esta presentación o de este PDF que tenéis aquí, ¿vale? Si alguien no entiende algo, pues me lo pregunta en la siguiente tutoría o en una tutoría individual, ¿vale? Bueno, pues ya he subido lo que he hecho de la ruta, luego lo colocaré bien colocado, ¿vale? Y me voy a mandar también el fichero del otro día para poderlo subir también. Para el próximo día, os pido por favor que del RA1 echéis un vistazo al tema 3, a los recursos que he subido en el tema 3, ¿vale? Que están aquí. SI03, Introducción a los sistemas en red, pues aquí tenéis visible Introducción a los sistemas en red, Wi-Fi at Halo y ejemplos prácticos del funcionamiento de capas del TCP/IP y este vídeo, ¿vale? Si podéis echarle un vistacillo, pues bien para la próxima tutoría, ¿de acuerdo? Bueno, pues corto.